ya sea con lo que son las terapias de tercera ola, ¿sí? La terapia de aceptación y compromiso de ACT, las terapias de DBT, ¿sí? De terapia dialéctico-comportamental, las terapias también orientadas a mindfulness para niños, ¿sí? Que si bien mindfulness es uno solo, hay algunas adaptaciones que quizá algunos terapeutas que trabajen con infanto juvenil les pueden servir esas prácticas adaptadas. Y también algunas orientaciones para lo que es la orientación a padres. ¿Sí? Hay prácticas que están muy buenas como herramientas para poder acompañar a los padres. Bueno, y a mí me gustaría un poquito que interaccionemos, ¿sí? Somos un montón, somos 26 en la sala acá, y pensemos, ¿qué es mindfulness? ¿Sí? ¿Qué idea tienen de qué es mindfulness o qué escucharon? O quizá alguno ya practica y me dicen, sí, yo ya practico hace un montón y tengo esta experiencia, también si alguno se anima a compartir. Bien, Vivi, para esto los vamos a invitar a interactuar con nosotras a través de un Mentimeter. ¿Qué les parece? Ahora comparto la pantalla, me dan un segundo, por favor. Bueno, ahí está, menti.com e ingresan el código. Vamos a esperar, Vivi, unos minutitos. Isadora dice, trata sobre relajación, sí, es verdad. Acá nosotros en el Mentimeter pusimos 3 opciones, ¿sí? De algunas definiciones, ¿sí? A ver, ¿qué puso? Que creemos importantes. Que creemos muy importantes porque las definiciones tienen como algunas palabras claves, ¿no? En relación a esto. Estamos trabajando un poquito y queremos que nos acompañen en qué es y qué no es mindfulness, ¿no? Que hoy en día está muy, muy vendido, ¿no? Por todos lados, mindfulness para deportes, mindfulness para, o atención plena también que se le conoce, pueden que lo hayan visto así, para la educación, para orientación a padres, y a veces es una palabra que se usa un montón, pero que a veces nos cuesta entender qué es realmente y qué no es, ¿no? A ver quién más escribió. Norma puso, también escuché que son ejercicios de respiración, relajación, que nos ayuda con el estrés, depresión. Bien, Vivi, ahí van respondiendo. ¿Se me escucha? Sí, ¿cierto? Sí. Ya, genial. Bueno, muy bien lo que dice Isadora y lo que dice Norma también, si es verdad que cuando empezamos a usar mindfulness en la práctica, al comienzo empezamos a relajarnos, ¿sí? Y también hay ejercicios y prácticas, ¿sí? Que tienen que ver con la atención focalizada, ¿sí? En la respiración. Y en la práctica misma, como consecuencia de estar atentos a nuestra respiración y a nuestro cuerpo, aparece la relajación. Pero no es el fin en la última instancia, digamos, ¿no? Y es verdad que eso ayuda, ¿sí? Tal cual puso Norma, a disminuir el estrés, ¿sí? A enfrentarlo de una manera más autorregulada, ¿sí? Es un mecanismo de regulación también, ¿no? No sé si Bien. alguien más quiere decir algo. Bueno, y estuvo muy bien lo que pusieron también. Gracias por participar. Es re lindo cuando participan y poder leerlos o escucharlos también. Y si es necesario, si no quieren hablar, pueden levantar la mano también. Sí, acá esto que nos Sí, ofrece pueden el MIC. habilitar el micrófono sin problema. Bien. Bueno, y lo fundamental que queremos, sí, este pequeño espacio que hoy tenemos para presentarles es trabajar principalmente los fundamentos básicos, ¿sí? De lo que es y de lo que no es mindfulness, ¿sí? Brindarles también algunas herramientas prácticas, ¿sí? De meditación que tengan que ver con su propio autocuidado como profesionales, ¿sí? Y por otro lado, hablar un poquito de cómo se usan estas herramientas, ¿sí?
en el ámbito terapéutico. Y también cuándo es importante usarlas y cuándo las condiciones a veces no están dadas, ¿sí? La idea de las bandas de sesiones que vamos a tener es pensar en qué situaciones, bien en concreto, y ejemplos, es importante y el mindfulness puede ayudar y colaborar en la psicoterapia, y cuando esas condiciones quizá no están dadas en ese momento para poder hacerlo, ¿sí? Es importante a veces que mindfulness puede ser un momento de desregulación, y por eso es importante que la persona tenga herramientas para poder regularse, ¿sí? Por eso es parte, dentro de lo que es DBT, si alguno conoce, es parte de un módulo de habilidades que se practica, y dentro de lo que es DBT incluso, es la parte vertebral, ¿sí? De todas las demás habilidades en mindfulness. Por eso es tan importante, ¿no? Y después, bueno, ver en diferentes modelos terapéuticos cómo se puede ir adaptando esta práctica, ¿sí? Pero lo principal de este momento y de hoy, ¿sí? Es poder entender lo que es mindfulness y poder pasarlo por la experiencia de ustedes. Continuamos un poquito más. Y ahora lo que les presento es esto, ¿no? Ustedes recién me dijeron, ¿sí? Que un poquito la idea de mindfulness, ahí puso Miriam. Sí, Gracias, ser Miriam. conscientes, sí, ahí dice Miriam, a ver, voy leyendo yo los comentarios, Vivi, dice ser conscientes de lo que estamos Vale. haciendo y sintiendo para poder ser conscientes de nuestras conductas. Bien, me encantó, ser conscientes, ¿sí? De lo que estamos haciendo y sintiendo, ¿sí? Esto tiene que ver, Miriam, tal cual lo que decís, ¿no? Con estar presentes, ¿no? En una atención, sí, como dice acá la definición que sí que da Jon Kabat-Zinn, quizá algunos lo conocen, tiene que ver con prestar atención, ¿sí? Ser consciente, pero de una manera intencional, ¿sí? A este momento presente, que es el último y el único que tenemos, ¿sí? Con algunas cualidades, dice él, por ejemplo, sin emitir juicios. Tiene como, no es de cualquier manera, digamos, ¿no? Esta intención al momento presente, ¿no? Y siendo consciente de lo que estoy haciendo, tal cual puso Miriam, de lo que estoy sintiendo. Y en relación a eso, puedo elegir, ¿sí? Lo que me ayuda a mindfulness, puedo elegir una manera más consciente de lo que tiene que ver mis conductas, ¿sí? Puedo responder y a veces no reaccionar como a veces es lo automático, ¿no? En la respuesta rápida. Y implica, bueno, un compromiso con uno mismo, ¿no? Implica el poder prestar atención de esta manera sin juicio, de un gran compromiso con uno para poder hacerlo en la práctica. Jon Kabat-Zinn, sí, es el que introdujo en el occidente, sí, la definición de mindfulness, pero mindfulness en realidad tiene toda una rama budista y zen también, sí. Lo que hizo Jon Kabat-Zinn en Boston, Massachusetts, fue tratar de acuñar este nombre para poder incluirlo en el mundo occidente. Y él creó lo que es el MBSR, ¿sí? Que es el Mindfulness para la reducción del estrés, tiene todo un modelo protocolizado de diferentes intervenciones y prácticas de mindfulness para poder acceder en lo que era el hospital que él trabajaba. Él era médico, trabajaba en un hospital en Boston, y él encontró esta manera de poder acercar las prácticas que a él le hacían bien a sus pacientes que en general tenían enfermedades terminales, pasaban por diferentes momentos de estrés, de ansiedad y depresión. Y después, bueno, hubieron un montón más de estudios como en la actualidad que refieren, ¿no? Un montón todo lo que es el beneficio de mindfulness, tanto en la vida diaria como en situaciones psicopáticas también. La definición completa sí que él nos da es esta, ¿sí? Dice mucho de lo que pudieron decir, ¿no? Ustedes, en observar, ¿sí? Expresar el cuerpo, la mente, tal cual decía Miriam, ¿sí? Lo que estoy haciendo y sintiendo, de poder observar nuestras experiencias y cómo las experiencias se van desplegando momento a momento, con la intención de aceptarlas, ¿sí? Tal y como son. No implica rechazarlas, ni intentar fijarlas, ni suprimirlas, ni controlarlas, en absoluto. Tiene que ver con poder aceptar, ¿sí? Esta realidad tal y como es ahora, ¿sí? Y que así está bien. Y a poquito eso nos va ayudando a familiarizarnos con esta propia experiencia del momento. En contraste, ¿sí? Con esto que quizá hablaba un poquito, ¿no? De lo que es el mundo automático de la mente, ¿no? Y de los juicios
y de la autocrítica, ¿sí? Este piloto automático, yo siempre doy el ejemplo, cuando el cerebro ya aprende algo, le resta menos energía, pero a la vez se vuelve menos consciente. Por ejemplo, cuando yo voy al baño, ya no pienso en tengo que prender, o no pienso en todo lo que implica los actos de ir, ¿no? A lavarme las manos, por ejemplo. No pienso, voy a prender la luz, voy a abrir el grifo, directamente voy y lo hago, con más automatismo. El tema es que eso es una habilidad que está bueno, porque me permite economizar. El tema es cuando ya empiezo a responder así, inmediatamente con el juicio, cuando alguien me está hablando, cuando estoy frente a un paciente y yo ya doy por hecho con un juicio algo que quiero hacer una intervención y sin querer evito, ¿sí? Quizá acompañar a esa persona que pueda desplegar por sí misma la experiencia y enseguida estoy dándole alguna dirección o algún consejo, basado a veces en mi experiencia, ¿no? O en lo que yo como profesional tengo en mi mente, ¿sí? Lo que pienso que a veces podría hacerlo mejor y quizá a veces no doy ese espacio, ¿sí? A acompañar, ¿no? Esto más que nada pensado en lo que es el ámbito de terapeuta y de alianza, ¿no? De terapia también. Bueno, y acá algo re curioso, que recién lo compartía mucho con varios colegas, hace poquito leyendo, ¿no? Unos libros, encontré un dato que me pareció muy interesante y que tiene mucho sentido, ¿no, Cari? Sí, Vivi, justo comentábamos con Vivi, perdón que te corte, Vivi, Sí, sí. esta idea, este concepto de apego seguro, pero con uno mismo. Generalmente pensamos, por la teoría de Bowlby, ¿no? Del apego, el apego en relación a nuestro vínculo con otra persona. Pero lo novedoso de esto, y que tiene una explicación neurocientífica, y que ahora Vivi lo va a desarrollar un poquito más, es esta idea del apego seguro con uno mismo, ¿no? Y ahí el dato curioso. Perdón, Vivi, puedes continuar. No, cualquier cosa me decís, Cari, aparte vos sabés un montón, también tenés tu práctica, que eso es súper valorado y nada, sé que sabés, así que podés opinar cuando quieras, y los demás, los que sepan también, y los que no también, o sea, me encanta que puedan participar. Para mí o sea, fue un dato súper curioso porque era algo que no lo tenía en mente. Uno siempre cuando dice en qué ayuda mindfulness, sabe que ayuda mucho a la regulación emocional, a la regulación de impulsos, ¿sí? Aumentar, ¿sí? La capacidad de toma de decisiones mucho más conscientes. Pero la verdad es que nunca había pensado en esto, ¿no? Que Seigel nos acerca, ¿sí? De cómo es desde lo neurocognitivo, ¿sí? Permite que las funciones integrativas de determinadas zonas de la corteza frontal, ¿sí? Se conecten también con el sistema límbico, ¿sí? Donde tiene que ver esta cuestión también primitiva, ¿sí? Bien de apego, y este apego, él le dice el apego seguro con uno mismo, ¿sí? Y justamente tiene mucho sentido porque mindfulness, ¿sí? Se acerca a la práctica de la experiencia con cualidades fundamentales, y por eso decía, no es con cualquier intención, ¿sí? Sino con amabilidad hacia uno mismo, hacia la propia experiencia, ¿no? Hacia las propias sensaciones, hacia las propias percepciones que vamos teniendo. Y obviamente que, bueno, también nos ayuda en ese sentido a regularnos, ¿sí? Desde lo emocional y desde lo conductual. Por eso se trabaja mucho en estos modelos de ACT o DBT. Y qué importante en este punto, Vivi, esta idea de el no juicio, la no crítica al momento de tomar una actitud mind como profesional de la salud. Porque generalmente en el ámbito de la salud, pues estamos todo el tiempo con esta expectativa de capacitarnos, bueno, de todo el tiempo estar inscritos en cursos, etcétera, para no desfasarnos de algún modo. Y nuestra crítica interna a veces es bastante severa, ¿no? Bueno, más adelante seguramente vamos a hablar sobre esto. Sí, tal cual. Bueno, una de las cosas que pusieron, sí, que acá pusieron ejercicios de respiración, de relajación, es una de las prácticas que se usa mucho, porque, que dice Jon Kabat-Zinn, ¿sí? Es que es una de las prácticas más utilizadas porque es como un ancla, ¿sí? Es donde siempre que estamos, lo primero que hacemos desde que nacemos, ¿sí? Todo el tiempo, aunque no seamos conscientes, estamos respirando.
Y es algo que a veces nos olvidamos en la experiencia, estamos tan inmersos de lo que tenemos que estar haciendo o no hicimos, ¿no? Que nos olvidamos que todo el tiempo estamos respirando y que cada respiración es única, ¿sí? Por eso la práctica de atención a la respiración es una de las primeras prácticas que se utilizan también en psicoterapia para acercar a las personas, ¿sí? A lo que es mindfulness. Y es una práctica que suele ser amena, ¿sí? Excepto en algunos casos de trastornos de ansiedad, ¿sí? Suele ser una práctica que la gente lo recibe bien, se sorprende también, ¿sí? De poder estar en contacto con algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca nos dimos cuenta que está, ¿sí? Que nos puede ayudar a regularnos también, ¿sí? Por eso me gustaría que hagamos una pequeña práctica, ¿sí? En este momento, tiene que haber una práctica de atención a nuestra respiración. Y así que les voy a pedir que donde estén, ¿sí? Ya sea en una silla, o el que quiera, si esté acostado en un sillón, ¿sí? Pueda encontrar un lugar donde se sienta cómodo, ¿sí? Donde pueda sentir los apoyos, ya sea de las piernas, ya sea de la espalda, que pueda acomodar sus brazos al costado del cuerpo, o si quiere también puede apoyar sus brazos cerca del abdomen, de la panza. Pueda ver de qué manera cada uno se siente más cómodo para esta práctica. Pueda chequear y hacer un pequeño escaneo de si necesita algún movimiento en sus hombros, en su cuello. Y pueda entrar en contacto con aquellos apoyos que tengan en este momento. Cómo se siente estar y sentirse apoyados con las plantas de los pies, con la espalda en algún respaldo. Cómo me siento, voy a estar en contacto con mi mundo interno, observando cómo ese aire ingresa por mis fosas nasales, observando con curiosidad cómo es ese aire que ingresa. ¿Noto alguna diferencia? ¿O es igual? Y simplemente cuando empiezo a observar cómo es mi respiración, no es necesario que eso cambie, no es necesario ni hacerla más lenta ni más profunda, simplemente la dejo ahí como está, porque así está bien. Simplemente observo cómo es mi respiración en el acto de inhalar y expirar. Para que me siento cómodo, aquellos que pusieron su mano en su abdomen, y cómo ese abdomen se infla y se hincha en el momento de inhalación, cómo mis pulmones se empiezan a inflar, ¿sí? De nuevo oxígeno en el acto de respirar. Y cómo al respirar y largar ese aire, el abdomen desciende. Me voy a acercar a esta experiencia de inhalar y expirar, tomando conciencia de este cuerpo, de mi cuerpo. Así sentado, mis piernas. Me voy a acercar con curiosidad. ¿Qué es lo que descubro? ¿Qué sucede exactamente cada vez que inspiro y expiro? ¿Dónde siento mi respiración? Quizá puedas percibir algo del aire que entra en tu interior y que sale de nuevo. ¿Es el aire que entra algo más frío que el aire que sale? ¿Qué percibo en este momento? El aire también fluye por mi garganta. Observa, simplemente observa qué ocurre. Quizá también al inhalar
sientas que la respiración en tu pecho algo ocurre. Lleva primero tu atención allí. ¿Qué sientes? Y aún más adentro, en tu abdomen, puedes sentir tu respiración. A veces cambia, a veces es más rápida y superficial. Otras veces es más lenta y más profunda. ¿Cómo es ahora mismo? ¿Qué puedes descubrir? Observa con curiosidad hasta dónde llega tu respiración y cómo vuelve al salir. Cuán profundamente inspiras y cómo es tu expiración. Simplemente observo. Recuerdo que cada inhalación y cada expiración es única y no vuelve. Y así como está bien. Y observo mi cuerpo en totalidad. Me permito observarme y darme cuenta si hay algún movimiento que necesito ofrecerme, si hay algún sutil molestia que observe. Quizá note que mi mente quiera empezar a moverse o aparezca un juicio. Simplemente lo observo y vuelvo a llevar mi atención, si es que mi atención se fue, a la respiración. Vuelvo a conectarme otra vez, una y otra vez, a ese momento de inhalación y expiración. Porque así es la mente. En la medida que me conecto, a veces vuelve a traerme otra mente, otra representación, un juicio, una crítica. Pero con amabilidad puedo traer de vuelta mi atención a mi respiración. Así como estoy ahora, de a poquito les voy a pedir que tomen contacto con el exterior, puedan sentir aquellos ruidos externos y puedan ofrecerse algún movimiento con las piernas, con las manos. Y el que quiera, si cerró los ojos, puede empezar a abrirlos. O ofrecerles algún movimiento de estiramiento, si es que lo necesitan. De a poquito volvemos. Vamos regresando, yo ya estoy de vuelta en este espacio, Vivi. El que quiera pueda compartir también, si quiere, un poco de la experiencia, cómo se sintió, qué observó, o pueda quedarse con estas preguntas, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, yo me animo a compartir la mía. Dale, Cari. Al inicio noté que estaba muy ansiosa, no sabía que estaba tan ansiosa hasta que pude seguir el ejercicio. Después fui calmándome y haciéndome algunas preguntas en relación al tema y a mi función como psicóloga. Y recordaba, y mi distracción por ahí, ¿no? Mi juicio iba más hacia el lado de que cada vez que yo invito a hacer este ejercicio de respiración, por ejemplo, a mis consultantes, a mis usuarios, tengo la ansiedad del terapeuta, del psicólogo, de decir, no, se está aburriendo, no, está muy largo esto, o está muy incómodo para el usuario, ¿no? Y trato de que no sea incómodo y de que termine, porque puede parecerle quizá tonto, y todo este juicio de por medio, ¿no? Entonces me estaba acordando de eso mientras hacía la respiración, para ser muy sincera. Qué lindo, Cari, eso que compartís, y qué importante poder compartirlo, porque
siempre comparto y te he compartido, ¿no? Cuando empecé con mindfulness era como que esperaba llegar a algo y en realidad no había ningún lugar a donde llegar, simplemente estaba acá y como estaba bien. Y poder observar estos juicios que me expresa la mente, ¿no? Ser consciente de eso. Sí, ahí también nos comparte Frank, dice que sí, también estuve ansioso detrás de los controles, pendiente de todo y las redes, pero me relajé un poco, me olvidé por unos minutos. Gracias, Vivi. Me olvidé o estuviste presente en vos, con vos, Frank, ¿no? En tu mundo interno, en chequear cómo estabas, qué necesitabas. Eso es lo que ofrece Mindfulness, ¿sí? Nos ofrece unos minutos para nosotros, ¿sí? Para poder practicar el autocuidado personal, ¿sí? A partir de eso poder responder de una manera más consciente, ¿sí? En nuestra vida y en todas nuestras áreas y dimensiones. El área profesional es un área chiquitita, ¿sí? Pero también implica nuestra área como trabajadores, también como personas, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros colegas, ¿no? Y nos atraviesa todo. Bueno, y esto que remarco bastante, que tiene que ver con las actitudes, ¿sí? O las cualidades fundamentales, ¿sí? Con acercarnos a la experiencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿te parece, Cari, con esto? Sí, claro. A ver qué tan atentos están y atentas. Me gustaría que pensemos, ¿sí? Y participen en estas cualidades, ¿no? Que fui nombrando y que fuimos practicando un poquito en este ejercicio de atención a la respiración. ¿Qué es lo que ustedes piensan, ¿no? Este que habíamos preparado, Cari, como para ver las cualidades a cultivar, ¿no? A ver, ¿Cuáles serían para ustedes las cualidades a cultivar, sí? ¿Con qué intención nos vamos a acercar a la experiencia de lo que es mindfulness? A ver, un segundito. Primero hacemos el quiz, Vivi. Dale. Bueno, la idea es que pensemos juntos, ¿sí? Algunas pistas les fuimos dando a ver cuán atentos es verdad estuvieron, en cuáles son esas actitudes ¿sí? O cualidades ¿sí? A cultivar en las prácticas de mindfulness. Para poder responder y participar hay que entrar al menti.com e ingresar el código que aparece, que es el 2424-7485. Los esperamos unos segunditos. Si alguno quiere, también puede poner acá en el chat o levantar la mano. Ahí Pablo nos pone dónde encuentro eso. No sé si podemos poner acá el link. A ver, sí, a por ver, favor. a ver. Sí, por favor. Pueden compartir el enlace en el chat. Ya, ahí está. Ahora comparto por el chat. Listo. Ahí está, gracias, Cari. Y vamos a volver entonces al Menti. El código es 24247485. Así es. Perfecto. Veinticuatro, 7485. Ahí está. Bien, Vivi, ahí van llegando las respuestas. Qué importante, bueno, esto, ¿no? De no juzgar. Me acerco a la práctica desde la intención de no juzgar, ¿no? Y a veces el juicio aparece, no es que no aparezca, ¿no? Con paciencia. Con paciencia que uno va a ir renovando, ¿no? Con aceptación. Una aceptación que no es una aceptación ahora y para siempre, ¿no? Sino que es un lugar donde vuelvo una y otra vez, ¿sí? Cuando observo ese juicio, ¿sí? Volver a observar a mi cuerpo, a mi respiración, con esa aceptación. La paciencia de traer, ¿sí? Esa atención nuevamente.
Todas las que pusieron son válidas, hay un montón, qué lindo que participen. Aquí pusimos también una cualidad que es súper importante, que la vamos a ir trabajando también los otros días, tiene que ver con la mente de principiante, ¿sí? Con la mente curiosa, la mente de niño, de acercarnos a la experiencia como si fuese por primera vez, ¿no? Porque en realidad esto que estamos transitando es por primera vez y nunca es igual. Ahí veo, Vivi, una respuesta en la opción de control, que es justamente lo que comentábamos hace un ratito en relación también a la crítica, ¿cierto? O a la autocrítica, o al juzgar los pensamientos o las ideas que se presentan en ese estado de mindfulness. Sí, pasa mucho, me pasaba mucho y me sigue pasando también, cuando a veces pierdo un poco la práctica, y me pasa mucho con los consultantes, con los pacientes, que intentan llegar a un lugar, ¿no? O enseguida, ¿no? Que mindfulness me tiene que, tengo que relajarme y no estoy logrando hacerlo bien, me dicen, porque no me relajé, o no sé hacerlo bien porque no hice aquello, o todo el tiempo estoy pensando y no dejo de pensar, no puedo poner mi mente en blanco y sigo pensando. Son algunas de las cosas y comentarios que a veces me dicen mucho. Sí, sí. Y la práctica, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Cari? No, y también las emociones que surgen, porque es verdad lo que comentas, Vivi, porque uno quizá inicialmente va con una expectativa, con la expectativa de regular mi estrés o de disminuir mi estrés o mi ansiedad, y te insertas en la práctica y puedes conectar y terminas muchas veces conectando con emociones desagradables, y es parte de la experiencia. Sí, sí. Bueno, pasa mucho esto, ¿no? De que de repente antes estaba mejor y me conecté y ahora aparece todo esto, que en realidad a veces ya estaba, ¿no? Y quizá nos estamos acercando a eso para poder explorarlo y acercarnos desde otro lugar, ¿no? Con amabilidad, ¿sí? Con aceptación. Quizá no tiene que ver con el control, sino justamente con lo contrario de esto, ¿no? Con entender que no tiene que ver con un lugar ni a dónde llegar, ¿sí? Simplemente con la práctica, claro, con la expectativa de qué lograr, sino en cultivar estas habilidades internas, ¿sí? Mindfulness habla mucho de la sabiduría interna y la confianza, ¿sí? En que nosotros tenemos una sabiduría interna que nos acompaña, pero que a veces no estamos acerca de ella, sino que estamos todo el tiempo distrayendo nuestra mente como los monitos, saltando de yana a yana, ¿sí? Y no nos centramos en qué necesitamos a veces en el momento. Y eso mismo nos pasa con los demás, ¿no? Cuando no estamos en contacto con nuestras necesidades, es muy difícil poder también acompañar a las necesidades del otro, que este es nuestro rol quizá como profesionales de la salud, tanto desde lo mental, sí o no, no sé si habrá colegas desde lo médico, sí. A veces uno como médico puede dar una información necesaria, pero a veces también es importante con qué cualidad la doy, ¿sí? De qué manera, ¿sí? De qué forma acerco, ¿sí? Esa información. Y lo que es importante, ¿sí? Tiene que ver con la indagación, ¿no? Hay una práctica y lo que forma parte de las prácticas, ¿sí? Son las preguntas de indagación, ¿sí? Si quizá observaron o estuvieron atentos en las prácticas, era importante observar, acercarse con curiosidad y aceptación, amabilidad, y también preguntarse, ¿sí? Poder indagar sobre sí mismos en esta de lo que es su propia experiencia, ¿sí? Interna. Que mucho hoy se le dice como el empezar a darnos cuenta, ¿sí? Y acá traemos algo re importante, ¿no? ¿Por qué es importante justamente, y abro a lo que también quieran compartir, ¿sí? Poder cultivar mindfulness en nuestra fe profesional, ¿sí? De nosotros como profesionales, ¿sí? Y esto nos ayuda mucho a mejorar la escucha atenta,
¿sí? Y consciente de lo que el otro nos está diciendo, cuando tiene que ver lo contrario a la escucha sesgada, ¿sí? Hay una práctica muy linda de mindfulness que es el habla consciente y la escucha consciente, ¿sí? Poder escuchar sin juicios y poder hablar, ¿sí? Con la información adecuada y concisa, ¿sí? Sobre lo que el otro me está diciendo. Esa es una práctica muy difícil, porque lo automático de nuestra mente todo el tiempo es juzgar, ¿sí? Y nuestra formación es ver indicadores, es planificar estrategias, intervenciones, diagnósticos presuntivos, ¿sí? Hacer una rama de análisis, ¿sí? Y eso es muy difícil para el automático, eso es automático, ¿no? Y es muy difícil poder observar que quizá todo ese conocimiento quizá no es lo que necesita el otro. Algo que quería compartir es que muchas veces me ha pasado con niños en las prácticas, en preguntarles, ¿qué necesitas, ¿sí? Para poder transitar esto que te pasa? Y a veces la respuesta es completamente diferente a lo que yo pensaba como profesional con toda mi información, ¿sí? De lo que yo había leído de duelo. Era una niña de 6 años que había atravesado un duelo de un abuelo, y yo creía que tenía todo el material en mi mente para poder acompañarla de la mejor manera. Y la mejor manera fue preguntarle a ella, porque ella era la única que estaba transitando esto y sabía de qué manera la podía ayudar, ayudarse, ¿no? Ella me dijo que quería tener las fotos del abuelo, ¿sí? Para poder acercarse a transitar ese duelo. Y creo que eso fue para mí una gran experiencia para acompañarla. No desde mi saber y mi juicio, sino desde el darle a ella la capacidad de practicar su propia sabiduría interna. Sí, qué importante esto que mencionas, Vivi, porque cuando estamos en modo piloto automático y ejerciendo la profesión en el caso de los psicólogos, psicólogas, terapeutas, corres el riesgo de solo emitir consejos, sin que a veces o la tentación de dar un consejo, ¿no? Quizá minimizando nuestra función. Y eso también es un reflejo de que como profesionales no nos hemos dado el espacio, y ahí va la crítica, para prácticas de autocuidado y espacios también de disfrute. Sí, me gustaría que pasemos ahí, Cari, ¿sí? En el autocuidado, ¿sí? Que es el corazón de la enseñanza de mindfulness, ¿sí? Hay una metáfora que se usa mucho en lo que es psicología, capaz la conocen, que tiene que ver con la máscara de los aviones, ¿sí? Que a veces lo uso mucho como estrategia y le pregunto a los papás, ¿quién tiene que ponerse primero la máscara de los aviones si ocurre algún accidente, ¿no? Si ellos o el niño. ¿Sí? Y muchas veces los papás me dicen primero al niño, ¿sí? Entonces le digo, pero si le pasa algo, ¿sí? No hay un adulto acompañando, ¿no? Entonces, ahí va la metáfora, que el primero que tiene que cuidarse a sí mismo a veces es ese adulto, ¿sí? En el autocuidado. Y acá pasa lo mismo con nosotros, como profesionales, ¿sí? Si nosotros no tenemos un autocuidado, ¿sí? Seguramente vamos a poder, no digo que no, pero va a ser quizá más difícil. Cuando uno está en autocuidado personal, esa práctica de ir acompañando desde lo profesional es mucho más clara, más autenticidad se siente desde lo personal, lo digo, ¿no? Y a veces también hay dudas, ¿sí? Uno nunca sabe todas las cosas ni tiene por qué saberlas, ¿no? En esta de las prácticas, sí, hay un estudio que se hizo para mindfulness para docentes y después se replicó mucho en autocuidado en general, ¿sí? Tiene que ver con diferentes dimensiones, ¿sí? Obviamente que hay mucho más, estas son las dimensiones que menciona en el libro de autocuidado, ¿sí? Que tienen que ver con las dimensiones desde lo físico, desde lo emocional, desde lo intelectual y desde lo espiritual, ¿sí? Acá lo que les ofrecemos son algunas preguntas, ¿sí? Para poder repensarse ustedes, ¿sí? ¿Cómo están ustedes en lo que es el autocuidado en estas 4 dimensiones? Estas son algunas preguntas que pueden leerlas, ¿sí? Desde lo físico tiene que ver con
obviamente con la alimentación, con el cuidado, con las horas de sueño necesarias, ¿sí? Con el monitoreo del cuerpo, el nivel de energía, con los estudios y análisis, ¿no? Que necesitamos a veces chequear, ¿sí? Con una alimentación también equilibrada, ¿sí? Con el ejercicio también, ¿no? Necesario, cierta cuota de ejercicio. A nivel emocional, tiene que ver también con aprender, ¿sí? a realizar actividades que nos den emociones positivas, ¿sí? Porque parte a veces de las experiencias que vamos transitando, obviamente que el cerebro lo primero que ve son las experiencias negativas, ¿no? Y lo que más está atento es a ello. Entonces, a veces es un esfuerzo, ¿sí? Y por eso es importante hacer actividades que nos generen esas emociones positivas. Y poder observar también qué emociones nos dan, cómo las experimentamos, ¿sí? Poder tener un balance con ello. En este plan que les vamos a proponer, ¿sí? En estos pequeños minutos, lo que es importante es que sea un plan realista, ¿sí? Que se pueda hacer concreto, ¿sí? Bien a lo TCC, ¿no? Que sea concreto, que sea posible, ¿sí? Que tenga una meta, ¿sí? De acá quizá a una semana, a un mes, ¿sí? Pero que no sea algo que no pueda realizar, ¿no? Que sea algo que sea importante para mí, ¿sí? Que sea algo que quiero alcanzar, pero al mismo tiempo que pueda ser alcanzable. Pueden ser metas pequeñas también, ¿sí? Pero para poder tener este plan, primero tengo que atravesar por la experiencia de cuánto me estoy cuidando hoy, ¿no? De poder tener ese registro conmigo mismo, ¿sí? Para después poder comprometerme con qué dimensión, ¿sí? de mi vida y de mis áreas quiero incrementar o disminuir también, quizá. Eso depende de cada experiencia que tenga cada uno. Bien, vamos a pasar a este cuadrito interesante, Vivi, y invitamos a cada uno de ustedes a contestar este cuadro, ¿no? Podemos hacer una pequeña encuesta, si nos permiten. Me parece ¿Sí? que está bueno porque les permite quizá poder tener Una idea, a ver, del autocuidado. la idea es pensar cuánto de nuestra vida diaria, ¿no? Elegimos también con intención, ¿sí? Tener actividades de disfrute, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser grandiosas actividades, ¿no? Simplemente pueden ser la actividad de tomarnos una caminata, ¿sí? De frenar un ratito, hacer una pausa y comer algo con disfrute, ¿sí? Realmente con conciencia de lo que nos gusta, poder ir eligiendo, ¿sí? Esas experiencias. Bien, Vivi. Entonces la pregunta dice, en un día, cualquiera de la semana, ¿no? Fines de semana quizá no va a contar tanto, ¿cuánto tiempo realizas actividades de disfrute y o de autocuidado? Entramos al Menti, que creo que ya está en el chat, y el código es el mismo, el 2424-7485. Y vamos a contestar desde un lugar sincero. Muy bien, ahí veo una hora, Vivi. 45 minutos. Bien, 15 minutos. Quince minutos. A medida que van respondiendo, sí está bueno ofrecerles estas preguntas, ¿no? ¿Cuánto valor le doy a este tiempo, sí, que me ofrezco todos los días o un día a la semana? ¿Cuán importante es una experiencia diaria? A veces la atención quizá con otras personas es algo que genera mucho desgaste mental y por eso es mucho más importante y poder tener un autocuidado.
No es solo desde lo mental, ¿no? Porque somos un todo. Son estas preguntas, ¿no? ¿Cuán importantes son estas actividades que realizo? ¿Cuánto me ayudan a regularme para después estar bien, para poder atender, para responder a las demandas de la vida diaria, de mi familia, mis amigos, mi trabajo? Esta pregunta también nos permite pensar, Vivi, en cuánto me dejo influir, ¿no? Por el Ujú, contexto y por ujú, la dinámica social que muchas veces se nos impone a los que trabajamos en salud, que en ujú. consulta terminamos sugiriendo o dando orientación y consejería de autocuidado a nuestros usuarios consultantes, pero descuidamos nuestro mundo interno también, o Sí, descuidamos nuestros espacios de ocio. importante, porque a veces uno plantea el tiempo de ocio y está como mal visto, ¿no? Tiempo de Sí. ocio, como tiempo sin hacer nada. Y la verdad es algo que incluso a mí me costó, porque yo decía, tengo que ponerla en práctica, mindfulness, y no hacer nada es. Pero en realidad es estar en contacto conmigo, qué importante, ¿no? Y Acá comparte, la idea de productividad, tengo que ser ujú, productivo. sí, acá comparten menos de 30 minutos, nada, últimamente menos de una hora. Acá lo importante, sí, agradezco mucho la confianza, sí, de todos. La verdad que es difícil, yo muchas veces me alejo y vuelvo, me alejo y vuelvo en la experiencia, eh, pero acá lo importante es que nos demos cuenta, ¿sí? Darnos cuenta al observar y comprometernos con algo, empezar a hacer algo y realmente comprometernos porque es algo que a la experiencia nos va a hacer bien, nos va a ayudar, ¿sí? A estar mucho más atentos, más seguros, tener más empatía, ¿sí? Ujú. Y este Y, cuadrito me parece clave, Vivi, porque ujú, nos va a permitir un registro, ¿cierto?, de estas actividades que usualmente hago, y si en realidad lo estoy haciendo en piloto automático o estoy disfrutando de estas actividades, o quizá puedo refrescar, renovar esta rutina diaria que llevo para, bueno, también refrescar mi disposición como profesional y cuidarme. sí, re importante. Y así mismo lo trabajo con los pacientes muchas veces, como prácticas, ¿sí? De conciencia en relación a mis actividades diarias, ¿sí? Pero siempre cuando lo ofrezco con una actividad de mindfulness y lo planteamos desde ahí. ¿Sí? Es planteado a veces de un modelo de ACT, de ver qué es lo importante y lo valioso para cada uno y poder comprometernos con pequeñas metas hacia eso. ¿Mm? Por eso el plan que hoy queríamos acercarles tenía que ver con esto, ¿no, Cari? Claro, más que un plan, un Ujú. compromiso de autocuidado que va a tener en cuenta estas 4 dimensiones. ¿Qué actividad hago para comprometerme al autocuidado dentro de la dimensión física? Por ejemplo, no sé, retomar el gimnasio, aunque sea 2 o 3 veces por semana, hacer prácticas de yoga, salir a caminar, dentro de mi dimensión emocional, quizá validar la tristeza cuando se presenta, no sé, en la dimensión intelectual, quizá ahorrar o darme ese gustito de, no sé, ir a una galería o comprarme un libro que hace tiempo lo estoy postergando por leer quizá otras cosas que son más urgentes. De mi vida interior o de mi vida espiritual, quizá conectar con alguna creencia religiosa o espiritual o alguna práctica, ¿cierto? Yo también ya me voy con este plan, con este compromiso, Vivi, de autocuidado actual, sobre todo en esta dimensión física, que es la que más me cuesta a mí. No sé, a ti Ujú. cuál te costará quizá un poquito más. También comparto. Y qué importante, ¿no? Porque a veces me peleo con eso mismo en mi mente también. Y también pensaba en esto, Cari, de quizá ofrecernos, porque a veces mucho, ¿sí? Es un montón y a veces poquito es suficiente. ¿Sí? A veces mi profesora de mindfulness siempre me dice que 5 minutos, si es lo que necesito, es suficiente para volver en contacto conmigo. Por eso son importantes pequeñas actividades ¿sí? O prácticas que sean en ese momento valiosas, que a veces quizá no están las condiciones para todo. Y lo importante es ir renovando ese compromiso, ¿sí? Pero no para castigarme de que no pude, ¿sí? O que no llegué, o la expectativa de que tenía que ser así, sino con el compromiso que tiene que ver con algo que
valoro en mi vida, lo quiero incluir y que elijo hacerlo. Bien. Porque el tiempo además es un tanto relativo. Van a haber días que quizá voy a necesitar más de 15 minutos y otros días que quizá con 5 minutos dedicar a un momento de compartir, no sé, una conversación, por ejemplo, contigo, 5 o 10 minutos. Otro día quizá voy a necesitar más tiempo, ¿no? Lo importante es hacer algo y comprometerse con ese autocuidado. Sí, y acercarnos. Sí, aceptamos, perdón, en su rol como persona y en su rol también como profesional. Y por supuesto que esto va a repercutir en las demás identidades que podamos poseer todos. Sí, y acercarnos a esto, ¿sí? Con amabilidad. A veces pasa mucho desde el área quizá profesional, que recién compartíamos con Carios un gatito, cuando los pacientes escriben mensajes o audios, ¿no? Y a veces hay mucha demanda, ¿sí? O uno mismo cuando se arma la agenda, ¿sí? De cuántos pacientes voy a poder atender, hacernos estas preguntas también de reflexión, ¿sí? Porque tiene que ver también con el autocuidado. Pero poder acercarnos a lo que elijamos y decidamos de una manera amable también. Y conscientes, ¿sí? De hasta dónde vamos a poder, conscientes de nuestros propios límites también. Esta práctica que hicimos, ¿sí? Que fue cortita, ¿sí? De acercarnos a la experiencia interna y de registro de la respiración, es una práctica que siempre puedo hacer, incluso en el momento de caos, ¿sí? Entre el colectivo, entre que estoy viajando de un lado al otro, ¿sí? Incluso con un paciente o antes de sesión, ¿sí? Muchas veces si observo que están muy ansiosos o que yo estoy ansiosa como profesional, les pido unos 3 minutos para poder regularnos, ¿sí? Para volver acá y estar presentes, ¿sí? Para observar de qué manera llegamos, con qué intención llegamos al lugar donde estamos. Es una práctica que ayuda mucho. Al principio era como, no, ¿cómo le voy a decir esto? Se va a reír, que esto, que lo otro. Y la verdad es que no, la verdad que ofrece mucha calma y brinda las condiciones para poder ya tanto uno estar como profesional regulado para escuchar y el otro también atento, ¿sí? Para poder ofrecer, ¿sí? Esa escucha. Bien, Vivi, hemos llegado entonces al final de este workshop. Frank, te damos la palabra. Ya. Hola, hola. Muy bien. Sí, por acá te escuchamos fuerte y claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Vivi y Karina, por compartir su experiencia y aportes sobre el tema. Me llevo muchísimo aprendizaje, sobre todo cuán importante es mantener esa atención plena, enfocarme en mí mismo. Y esa pregunta poderosa, ¿no? ¿Cuánto tiempo en el día me dedico al autocuidado? Wow, en realidad sí me lleva mucho a la reflexión. Ahora pasemos, si desean, pueden levantar la mano para realizar sus consultas. Compartimos micro, también pueden escribir a través del chat.